Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a ver un duelo de portafolios, porque vamos a ver el portafolio de Warren Buffett, en otras palabras su empresa Berkshire Hathaway, BRK, contra el S&P 500. Claramente y seguramente ya sabes el resultado de este duelo, ¿verdad? Gana, y no es spoiler porque todo el mundo lo sabe, Warren Buffett. Pero vamos a ver las características de su portafolio, vamos a ver las diferentes partes que lo componen, las diferentes partes que componen BRK, así como cómo está parado frente al S&P 500 tanto en el último año, en el año 2022, a 10 años vista y desde que se creó el fondo. Vamos a ver todo esto en el video de hoy, así que quédate hasta el final y vamos al análisis. Bueno, solamente para comenzar vamos a ver que el S&P 500 en su modo de ETFs, hablando específicamente del VO, que es el que vamos a usar para el comparativo, son 503 acciones las que tenemos dentro de este ETF y el porcentaje en el top 10 tenemos un 24.3% del peso de las empresas está en estas 10 primeras posiciones. De todo el ETF, 24% está en las primeras 10 posiciones. Y ojo aquí, recordar que el S&P 500 tiene un gasto de administración del 0.03%, uno de los más bajos en el mercado. Prácticamente hay pocos que son más bajos. Te dejo un video arriba en las tarjetas con un ETF más bajo de gasto de administración. Y también te dejo una lista de reproducción sobre ETFs del S&P 500 que de hecho incluyen la empresa de Warren Buffett, incluyen dentro de esta BRK. Pero bueno, por el lado de Warren Buffett, él tiene 49 acciones, pero ojo aquí, tiene truco y es por lo que te invito a que te quedes hasta el final para conocer más sobre la empresa. Hay 49 acciones en las que está invirtiendo Warren Buffett, pero esto en el mercado público. Y al invertir en su empresa, al comprar acciones de BRK, prácticamente es estar comprando un fondo de inversión de gestión activa claramente, pero sin ningún gasto de administración, sin ningún cobro de comisiones. Obviamente vas a tener la comisión de tu broker, pero bueno, esto pues va a depender ya específicamente de lo que te cobre tu broker. No vas a tener otro gasto de administración como si lo tienen los ETFs o los fondos de inversión. Pero eso sí, si tomamos en cuenta estas 49 acciones, su peso que tiene en el top 10 de empresas es el 87%. El 87% del peso de las empresas donde invierte Warren Buffett está en las primeras 10 empresas. Y eso recordar que, como lo vamos a ver a continuación, la primera pesa más del 40%. Así que vamos a ver esto ya específicamente en las páginas, en la página oficial de Berkshire Hathaway, porque vamos a analizar esa parte que te digo que aquí tiene truco. No son solo 49 empresas, hay muchas más y vamos a ver por qué. Bueno, ya estamos en la primera página, que es DataRoma, que es donde puedes encontrar los portafolios de superinversionistas como está aquí. Aquí estamos específicamente en el portafolio de Warren Buffett y vamos a ver las empresas que lo componen. Aquí tenemos que el último trimestre reportado todavía es al 30 de septiembre del 2022. Así que, y es donde te digo que son 49 empresas. Pero bueno, así que no te vayas con la idea de que, por ejemplo, aquí Warren Buffett compró Taiwan Semiconductors. Esto está reportado al 30 de septiembre del 2022, pero este reporte va atrasado, digamos que ya esto lo compró. A lo mejor tú no sabes si en el momento en que tú ves este reporte presentado ya incluso vendió las acciones de Taiwan Semiconductor. Digo, no lo sé, ¿verdad? Y no lo vamos a saber hasta que hagan el siguiente reporte, si mantiene, compró más o redujo peso en estas, ¿verdad? Y como te decía, Apple está en la primera posición y pesa el 41.76% del portafolio de empresas públicas, ojo aquí, empresas públicas de Warren Buffett. Después de ahí tenemos Bank of America, Chevron, Coca-Cola, American Express, Occidental Petroleum, Kraft Heinz, Moody's, Activision Blizzard y Taiwan Semiconductor. Son prácticamente las 10 principales posiciones de este complejo, de este fondo de inversión, ¿verdad? Prácticamente, que es BRK. Tienes disponibles las acciones BRKA, pero estas acciones son demasiado costosas, y las BRKB, que son lo mismo, solamente que pues estas tienen un costo más accesible. Hacen splits, por lo que llegan a costos más accesibles. La BRK nunca ha hecho un split,
Eso como dato curioso. Algunas de las otras empresas que tenemos, de hecho, vean y recuerda suscribirte porque próximamente vamos a hablar sobre ETFs financieros del sector financiero, porque Warren Buffett tiene muchas empresas que están relacionadas con el sector financiero. De hecho, su misma empresa está dentro de ese sector, ¿verdad? Si lo consideramos así. American Express, Bank of America, Bank of New York, Citigroup, muchas empresas que están relacionadas con esto. Visa. O sea, tenemos mucho de estas empresas. También tiene un pequeño porcentaje en Amazon. Invierte también en Amazon Warren Buffett e incluso Nu Holdings está invirtiendo en esta empresa. Ahora, si nos vamos a la última posición que ya pesa menos del 1%, de hecho, muchas pesan menos del 1%, pues tenemos que invierte en 2 ETFs también, un pequeño porcentaje de su portafolio, e invierte en ETFs del S&P 500. Que es el SPY y el VOO. Así que también al estar invirtiendo en BRK, indirectamente, bueno, prácticamente las empresas en las que invierte son empresas que están casi dentro del índice S&P 500, pero bueno, también estarás invirtiendo en estos ETFs si decides invertir en esto, pero quédate hasta el final porque las conclusiones son bastante interesantes y claramente, pues eso sí, es mi opinión. Ahora vamos como tal a la página de Berkshire Hathaway y vamos a entrar en una parte donde tenemos los links de las empresas. Aparte de las empresas, de las 49 empresas del mercado público donde invierte, tenemos otros negocios de los cuales Berkshire Hathaway es prácticamente el dueño mayoritario o son empresas que no están listadas como tal en el mercado público, no están en las bolsas de ningún lado. Por ejemplo, tenemos que, igual tenemos la parte de Berkshire Hathaway Automotive, Berkshire Hathaway Energy Company, o sea, tenemos otras empresas del mismo rubro, con el mismo nombre pues, pero enfocadas a cierto sector. También tenemos Duracell, por ejemplo, que prácticamente es dueño de las pilas Duracell, entonces también estaríamos invirtiendo en estas empresas detrás de las 49 del mercado público, que es algo bastante interesante, con lo cual nos agrega otro tanto de empresas en las que estaríamos invirtiendo, en las cuales prácticamente de ninguna otra forma podemos invertir. Si a ti te parece, me voy a ir al ejemplo de las pilas, ¿no? Lo más interesante, más sencillo de entender, ¿no? O ver. Duracell. Sabes que tú crees que son las mejores pilas y te gustaría ser inversionista, pues prácticamente la única forma de ser inversionista es teniendo acciones de BRK, de Berkshire Hathaway. Entonces no hay otra forma de decir voy a invertir en Duracell porque no venden sus acciones, ya que este negocio pues es prácticamente el dueño Berkshire Hathaway. Algo pues ahí a tomar en cuenta. Ahora nos vamos a ir un poquito a la parte de el VO, que como siempre ya hemos hecho el análisis, vamos a ver cómo está. Tenemos que tiene un costo de $366, 503 empresas dentro, un gasto de administración del 0.3% que te decía, nos paga dividendos de más o menos el 1.5% por ahí, de forma trimestral. Obviamente el 1.5% es anual y como te comentaba, bueno, se creó en 2010, así que es donde vamos a hacer el comparativo a 10 años. Ha tenido un rendimiento en los últimos 10 años del 12.52, pero no me voy a detener porque vamos a verlo al final de este video. Vemos que también la principal empresa en la que invierte el S&P 500, curiosamente, es Apple, con un 6.03%. También tenemos a Microsoft, Amazon y Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway es la cuarta posición ya con un peso del 1.72%. Así que también, si decides irte por el S&P 500, pues también estarás invirtiendo en la empresa de Warren Buffett de una manera, eso sí, mucho más diversificada de lo que lo harías comprando solo acciones de BRK. Y de hecho este video lo estamos haciendo porque ustedes nos lo pidieron, así que abajo en los comentarios puedes dejarnos ideas sobre videos o que te gustaría que viéramos en el canal. Tenemos también que se invierte en Alphabet en sus dos series, clase A y clase C, United Health Group, Johnson & Johnson, ExxonMobil y JP Morgan Chase. Son las 10 principales posiciones del S&P 500, lo cual, como te comento, aquí pues tenemos que en el top 10 tenemos solamente el 24% del peso del ETF y aparte estarías invirtiendo en estas otras empresas que te comentaba
de BRK, ya que tienes un pequeño porcentaje. Obviamente el porcentaje sería mínimo, pero ya también estarías invirtiendo de manera indirecta en Duracell, por ejemplo. Entonces, regresemos a la presentación porque vamos a ver los datos interesantes desde el 86 hasta el 2022, desde que se creó prácticamente, o desde que tenemos datos de Berkshire Hathaway, a 10 años vista también, en los últimos 10 años y en el último año, para sacar las conclusiones de si vale la pena invertir en BRK o no. Y déjame saber tu opinión de una vez abajo. ¿Crees que vale la pena tener acciones de BRK o no? Y muy bien, ya estamos de nuevo en la presentación y vamos a ver cómo ha vencido prácticamente desde el 86 hasta el diciembre del 2022 BRK por 5 puntos porcentuales al S&P 500. Vemos que aquí en la presentación tenemos que si hubiéramos invertido $10,000 en el 86, en enero del 86, actualmente tendríamos prácticamente $2 millones, $1,897,615, con un rendimiento anual promedio del 15.23%, una desviación estándar del 21.32, con un mejor año. El mejor año que tuvo Warren Buffett fue con un rendimiento del 84.57%, muy lejos del mejor año del S&P 500 durante este mismo periodo, con un 37.45%. Obviamente aquí la desviación estándar del S&P 500 es mucho menor, también 5 puntos porcentuales menor, 15.42, y dándonos un rendimiento anual del 10.42%, pero velo aquí al principio otra vez. Si hubiéramos invertido $10,000 en el S&P 500 en el 86, actualmente tendríamos $391,696. Nada que ver con los $2 millones prácticamente que se tendrían en BRK. Ahora, si nos vamos más adelante, ve el peor año de Warren Buffett fue menos 31.78%, mucho mejor que el menos 37.02% del S&P 500. La peor caída que tuvo también de nuevo es mucho menor, menos 44.49%, que el menos 50.97% del S&P 500. Obviamente el ratio de Sharpe nos da mejor para este ratio riesgo-rendimiento para el BRK, para Berkshire Hathaway, y 0.53 para el S&P 500. El ratio de Sortino de la misma forma nos refleja situaciones similares, mejor para BRK. La correlación con el mercado en estos años es de 0.52 para BRK y de 0.99 para el S&P 500. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues que es una mejor inversión invertir en BRK que en el S&P 500. Obviamente fue en este periodo. Vamos a ver, y rendimientos pasados, ojo aquí, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero vamos a ver ahora en los últimos 10 años cómo fue la cosa. Si nos vamos a los últimos 10 años, de diciembre del 2012 a diciembre del 2022, tenemos algo pues bastante diferente. Ya no tenemos ese gran rendimiento o esos rendimientos espectaculares que tuvo Warren Buffett a lo largo de su historia, de su carrera. Claro, en el último tiempo pues se ha vuelto tal vez un poco más complicado la situación, no lo sé, pero bueno, vamos a ver. Un rendimiento, un promedio del 13.25 contra el 12.52. Aquí ya ni siquiera es la diferencia de un 1%. En los últimos 10 años no hubo una diferencia realmente representativa entre los dos, ya que la desviación estándar del 17.20 contra el 14.70 del S&P 500, pues tenemos esta situación. Obviamente tenemos más riesgo, tenemos ligeramente mayor rendimiento, tenemos menos riesgo, menos rendimiento, pero no es representativo. Entonces no hay una gran diferencia. Y de hecho, si lo vemos, el mejor año en estos últimos 10 años fue mejor el del S&P 500 con 32.39 contra el 32.17 de Warren Buffett. El peor año, eso sí, Warren Buffett lo hace mejor, con una caída del menos 12.06 contra el menos 18.19 del S&P 500. Pero la peor caída
Eso sí, o sea, te asustaste más en ese momento y es probable que hubiéramos vendido muchos, pues un menos 24.34% contra el 23.91%. Prácticamente la misma caída, ¿verdad? Y aquí sí vemos el ratio de Sharpe ya da a favor del S&P 500 con un 0.83% contra el 0.77% de Warren Buffett. El ratio de Sortino es prácticamente el mismo, pero también vemos una mayor correlación con el mercado. En este último tiempo te hubiera dado prácticamente lo mismo, tendríamos los mismos movimientos con Warren Buffett que en el mercado, que en el S&P 500. Por eso la diferencia ya no es tan representativa. Y bueno, va a ser parte de las conclusiones a las que quiero llegar, ¿verdad? Que veamos estos diferentes periodos de tiempo en la historia de inversión de Warren Buffett. Ahora, en el último año, obviamente esto es un periodo mucho más corto, mucho más complicado, pero bueno, y también aprovechando que fue un año bastante complicado y bastante negativo para todas las bolsas, pues vamos a ver que Berkshire Hathaway salió positivo el año con un rendimiento del 3.31% contra el menos 18.19% del S&P 500. Ahora, si vemos la desviación estándar, sí fue mayor. De nuevo, tenemos mayor volatilidad con BRK, con Berkshire Hathaway, que con el S&P 500. A pesar de estas caídas, tuvimos una mayor volatilidad con Warren Buffett. Incluso se ve aquí la máxima caída en este 2022 que se recuperó fue de menos 24.34% contra el menos 23.91%. Pero eso sí, pues el ratio de Sharpe nos lo dice que en el último año fue mejor inversión, y digo claramente fue mejor porque tenemos rendimientos positivos BRK que el S&P 500. Pero ahora vemos la correlación con el mercado. La correlación con el mercado es que prácticamente 0.85 con el 1 por 1. Entonces, ¿qué sucede? Warren Buffett se está acercando demasiado al mercado. Prácticamente otra vez lo mismo invertir, que obviamente aquí no es lo mismo, ¿verdad? Invertir en el S&P 500 que invertir con BRK, ¿verdad? Con Warren Buffett. ¿Qué sucede aquí? Y a lo que quiero llegar en mis conclusiones es que, por un lado, claramente es una mejor inversión, la inversión activa, tal vez más concentrada, pero teniendo los gestores adecuados, teniendo las personas adecuadas detrás de ese fondo de inversión o de esa empresa, como puede ser BRK. Invertir con Warren Buffett ha sido una inversión exitosa siempre. ¿Cuál es la situación? ¿O qué es lo que yo veo? Si vemos en el último año, en años complicados, esos buenos gestores, esos buenos inversionistas pueden hacernos sacar rendimientos positivos, que mientras el mercado cae y cae con fuerza. ¿Pero qué sucede? Esos buenos gestores, pues tal vez es muy difícil entrar a sus fondos de inversión, como lo puede ser el fondo de inversión Bridgewater con Ray Dalio. Es muy difícil entrar a eso. Por ejemplo, también era complicado invertir de la misma manera que lo hacía David Swensen, porque él estaba enfocado en las inversiones de la Universidad de Yale. Entonces, esos buenos gestores, pues no es tan fácil tenerlos a la mano, por un lado. Por el otro, creo que es buen momento ahora de invertir en Berkshire Hathaway, pues lamentablemente pues es algo de lo cual pues no nos gusta mucho hablar, ¿verdad? Pero bueno, es algo que hay que mencionar. Puede que el periodo de Warren Buffett como inversionista pues esté pronto a terminar. No sabemos cuándo, ojalá y sea dentro de mucho tiempo todavía. Pero bueno, ¿qué puede suceder? Si él decide jubilarse, ¿qué va a pasar con esas inversiones? Yo creo, desde mi punto de vista, y esto es ya mi punto muy personal de vista y mi opinión, como todo lo que vemos en el canal, pues es que su fondo, su empresa, Berkshire Hathaway, va a tener una corrección muy fuerte, porque él es un pilar importante dentro de la inversión, dentro de la confianza de los inversionistas, están con él, están con esa persona, y es lo complicado del asunto. Por lo tanto, invertir en el S&P 500 es una forma más neutral de invertir, porque estamos con el mercado, con la decisión de todo el grupo de inversionistas, con el consenso de mercado. Que si cae, cae, que si sube, sube. Acá estamos en una persona, con una persona, la confianza, lo cual lo vuelve más complicado al momento de tomar las decisiones o al momento de situaciones complicadas. Esto mismo puede pasar si un gestor de un fondo de inversión en el que tú confiabas en el gestor, en cómo manejaba el dinero o las inversiones en este caso, pues
y sale de ese fondo de inversión, puede que cambie la filosofía y ya no esté de acuerdo con la tuya. Entonces no sabemos qué va a pasar en el momento en que Warren Buffett decida jubilarse con las decisiones de inversión, y si esas decisiones de inversión sigan siendo tan buenas como lo han sido en su periodo de inversión de Warren Buffett. Así que esa es mi opinión. Déjame saber la tuya en los comentarios. Hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, compartirlo con quien creas que le sea de utilidad y déjame tu opinión sobre este tema muy interesante desde mi punto de vista y que no habíamos visto en el canal. También recuerda que en la descripción de todos nuestros videos encontrarás contenido que te sea de valor y utilidad para seguirte formando en el mundo de las inversiones y con el tiempo llegar a la libertad financiera. Recuerda que también encontrarás algunos códigos de referido que si los utilizas estarás apoyando el canal y tú recibirás algunas recompensas. Te lo agradezco de antemano. Nos vemos en próximos videos. Gracias y hasta pronto. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief.